guztioi, askok esaten dute ez dakigula zer jaten dugun. Horren inguruan murgilduko gara gaur hemen, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Entre las anotaciones que tenemos sobre la mesa nos encontramos con una de las preguntas que vamos a lanzar en breve. ¿Qué son los cultivos transgénicos? Y dice la respuesta: son plantas modificadas en laboratorio para que tengan una característica concreta. Por ejemplo, tolerancia a determinado herbicida, caso de un maíz, o ralentización de la putrefación, caso de un tomate. Se incorporan genes de otros seres, gen de un pez en un tomate, o se modifican sus propios genes. Hablemos de cultivos, de alimentos transgénicos en las tertulias de Eusko Ikaskuntza. Tres invitados con nosotros. Vamos con las presentaciones. En primer lugar, Merche de Renovales. Merche es de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco y del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Merche, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, Ismael. También con nosotros Koldo Navascues. Koldo es presidente de la Organización de Consumidores y Usuarias Vasca, ECA-OCUF. Koldo, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y en los estudios de Bilbao está Helen Grom, del Sindicato Agrario y Ganadero Vasco, ENNE. Helen, Gabón, buenas noches. ¿Cómo se dice correctamente tu apellido? ¿Cómo? Grum. Bueno, a ver si podemos mejorar esa calidad de sonido que nos llega desde nuestros estudios de Bilbao, ya que tiene que ser una calidad correctísima, dada la calidad que nos puede ofrecer los servicios de comunicación que tenemos con nuestros estudios de Radio Euskadi en Bilbao. Pero vamos a hablar de alimentos transgénicos, cultivos transgénicos, y comenzamos desde aquí, desde Vitoria-Gasteiz. Koldo, daba yo una definición que me encontraba entre mis anotaciones de qué son cultivos transgénicos. ¿Es correcta? Bueno, teniendo en cuenta de que tenemos expertos en la materia, no somos nosotros, representantes de los consumidores, los más adecuados. Puede que sí y puede que no. Quiero decir que a veces la simplificación de un tema tan complejo como es el de los transgénicos o el de la transformación molecular, etcétera, no es competencia de los consumidores. Los consumidores lo único que pedimos es una información clara, concisa y veraz para luego poder tomar una decisión. Así que creo que hay voces más autorizadas. Bien, Koldo, pues escuchemos a una de ellas. Merche, desde la universidad y desde la Facultad de Farmacia. ¿Puede ser correcta? Sí, bastante correcta, porque realmente un cultivo transgénico es aquel en el que se ha modificado su genoma en el laboratorio, por técnicas de laboratorio. Como tú has dicho muy bien, bien introduciendo algunos genes o bien modificando los propios genes que tiene la planta. También es importante aclarar que los cultivos tradicionales, las plantas tradicionales, también tienen su genoma modificado por técnicas llamadas tradicionales, pero que también introducen modificaciones en el genoma. Por ejemplo, la irradiación con radiaciones ionizantes o el tratamiento con productos químicos mutagénicos, que son dos de las técnicas que se utilizan para el desarrollo de las cosechas tradicionales. Las transgénicas se modifican en el laboratorio. Las otras se modifican por unas técnicas mucho más invasivas, mucho más extensivas, pero que se consideran tradicionales. Tolerancia a determinado herbicida, caso de un maíz, de la utilización de transgénicos, o ralentización de la putrefación en el caso de un tomate, decíamos. ¿Qué otros ejemplos se pueden
expresar a nuestros oyentes respecto a la utilización de transgénicos y los beneficios, entre muchas comillas, que eso puede aportar para alguien. Sí pueden aportar beneficios. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Lo de putrefacción del tomate suena fatal. Realmente es una ralentización de la maduración del tomate, que no es lo mismo. Bien. Beneficios que pueden aportar las cosechas transgénicas, pues muchos. Si empezamos por los agricultores, por ejemplo, que han sido la primera generación de cosechas transgénicas, a los agricultores en este momento disponen de cosechas que son resistentes a insectos. Es decir, que no necesitan, que ella misma produce su propio herbicida y por lo tanto, insecticida, y por lo tanto no necesita aplicar insecticidas para determinadas plagas. Eso es un beneficio, claro que también es un beneficio para el medio ambiente, porque son menos productos fitosanitarios que se utilizan en el cultivo de esa cosecha. Vamos, que en tu opinión los transgénicos pueden tener beneficios y perjuicios. Yo perjuicios no le ves. De momento no es que no le vea, es que no se han constatado, por ejemplo, para la salud del consumidor no se ha constatado hasta la fecha, y llevamos 10 años con cultivos transgénicos comerciales, no se ha constatado ningún problema para la salud de los consumidores. Te he cortado, Merche, y estabas con los beneficios. No pasa nada. El ejemplo de la maduración del tomate o de tener tolerancia a determinado herbicida. Nos dabas el ejemplo también tener tolerancia o no tener problemas con ciertos insectos y sus plagas. ¿Algún otro ejemplo? Más beneficios, sí, un aumento de la productividad, por ejemplo. Estas mismas cosechas que son resistentes a insectos tienen un nivel de infecciones secundarias por hongos muy inferior al de las cosechas tradicionales. Esto se traduce en el nivel de fumonisinas, que son unas micotoxinas muy potentes, cancerígenas, por lo menos se sospecha que son bastante cancerígenas, y las cosechas BT, las cosechas resistentes a insectos, tienen un nivel de fumonisinas muy por debajo de las cosechas tradicionales, que no tienen la protección contra insectos. Ese es un beneficio para la salud del consumidor muy serio, porque las fumonisinas interfieren con la absorción del ácido fólico, que es muy importante, sobre todo en mujeres embarazadas, para evitar defectos del tubo neural, por ejemplo, la espina bífida. Otros beneficios para el medio ambiente, como he comentado antes, las cosechas resistentes a herbicidas nos permiten sustituir herbicidas bastante tóxicos y persistentes por otros que no lo son tanto, como por ejemplo el glifosato. Entonces, eso también es un beneficio importante para el medio ambiente. Vamos a ir hasta Bilbao, donde está la representante de ENNE, Helen. ¿Tú también en los transgénicos solo ves beneficios?
problema muy serio, porque si queremos tener otro modelo, un modelo que no sea transgénica, que sea convencional, tradicional o ecológica, tenemos que evitar precisamente esa contaminación y está volviendo cada vez más difícil. Helen, supongo que en Euskal Herria se utilizan los cultivos transgénicos. Es una suposición, no hay controles eficaces para saber si es así o no, pero tenemos bastante claro que en Iparralde no se usan. Creemos que no se usan en la Comunidad Autónoma Vasca, habiendo habido hasta hace muy poco una moratoria y muchas cooperativas no quieren vender maíces genéticamente modificadas, que es lo único que se puede cultivar legalmente en este momento. Y problemas puede haber en Navarra, en Nafarroa, donde sí en su día se cultivó algo de un maíz genéticamente modificado que incorporaba información de una bacteria del suelo para resistir insectos, y con entrevistas a agricultores no siempre funcionó, por eso insisto. Pero hay problemas en Navarra, por ejemplo, donde gente lo ha cultivado sin saberlo, sin quererlo. Entonces, pues sí, se puede decir que se ha cultivado o se cultiva, pero no por opción propia. De hecho, ahí las cooperativas también, las cooperativas de venta de semilla han pedido que no se cultive, y al hacer, al final, análisis encuentran que los cultivos están contaminados. Eso quiere decir, o que está en la bolsa de semilla, aunque esté certificado a no ser transgénico, o está contaminado por polinización cruzada de otros cultivos de maíz. Todo tipo de cultivos se les puede aplicar estas técnicas: patata, cereal, remolacha, la vid, a todo tipo de cultivo. Se ha hecho experimentos con casi todos los principales cultivos del mundo, pero a nivel experimental todavía. Luego, poco a poco, van entrando en el mercado. Pero hay que insistir, en estos momentos, aquí, en cultivo, solo hay visto bueno o aprobaciones, muy discutidos por otro lado, pero aprobadas variedades de maíz genéticamente modificado. Aunque se está experimentando precisamente en Nafarroa, en tomate, pimiento, etcétera, no hay cultivo legal comercial de estas cosas y no se encuentra en el mercado, porque hay que pensar que hay mucha gente escuchando. Si compran productos frescos que tengan de momento muy claro que no son genéticamente modificados. ¿Y quién me dice a mí, Helen, que un importante productor, por ejemplo, de tomate, que no suele ser lo más habitual por estos lares, ¿verdad?, un gran productor de tomate, no esté aplicando estas técnicas en su producción? Como lo sabemos, en estos momentos aquí sería un fraude porque la semilla no está aprobada, sería totalmente ilegal, sería muy fácil de demostrar y le caería un multa encima que no sobreviviría. El problema es quién controla eso, ¿no? O sea, una cosa es que alguien se arriesgue a cultivarlos a sabiendas de que los está cultivando, pero que no nos enteremos nadie, ¿no? Ese es el problema. Nosotros como ciudadanos, consumidores, no voy a decir ya como consumidores, sino simplemente como ciudadanos, asistimos un poco a este tipo de contradicciones, ¿no? Por una parte está la parte científica, donde según Merche, pues parece que todos son beneficios. Habría que ver quién se lleva esos beneficios, porque creo que el 80% del mercado de los transgénicos está en manos de 4 multinacionales y una sola de ellas maneja el 90% de ese mercado mundial, ¿no? ¿Qué nombres tienen esas multinacionales? Bueno, pues Monsanto, Novartis, Syngenta, Bayer, etcétera. O sea, detrás de ellas hay 4 o 5 empresas que además no solo están presentes en este mundo de las semillas, sino que están presentes en la medicina, que están presentes en la farmacia, que están presentes en la industria agroquímica, etcétera, ¿no? En la química, la petrolera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros asistimos pues perplejos, porque al final las informaciones veraces o las verdades que escuchamos, al final no acabamos de saber a quién le tenemos que dar la razón. No cabe duda de que la transformación de nuestra sociedad a lo largo de los siglos se basa en gran parte en el estudio, en la ciencia, en la experimentación, en la equivocación, en los errores, etcétera. Pero llega un momento en que tienes dudas mucho de los mensajes que te llegan, digamos, de arriba abajo, ¿no? Es decir, de lo que llega de las grandes empresas hacia abajo, y parece como que eres más propenso, porque también te dan como más criterios y te dan más opiniones, las informaciones que llegan de abajo arriba, ¿no?
Porque claro, detrás de las semillas y de los transgénicos también hay que saber que el agricultor tradicional, y si me equivoco o digo alguna barbaridad, pues me corregís, tanto Helen como tú, Merche, lo tradicional ha sido conservar las semillas de las propias explotaciones y con mejorarlas, seleccionarlas, etcétera, consiguiendo muy buenos productos de los que están en el mercado sin tener que recurrir a los laboratorios, ¿no? Pero también es cierto que con la venta de este tipo de productos y de semillas, el agricultor no puede conservar las semillas de un año para otro y tiene que pasar por caja todos los años para poder hacer sus plantaciones, y eso no creo que sea un beneficio. Lo mismo pasa con las semillas híbridas. El agricultor tampoco las conserva de un año para otro. Las semillas híbridas son las que se producen con dos variedades genéticamente muy caracterizadas, puras, de manera que tienen unas características. Vamos, por ejemplo, ¿no? Las nectarinas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te refieres a eso, no? Sí, o injertos que se han hecho tradicionalmente a lo largo de la historia, el mismo maíz híbrido, que tiene una productividad bastante más alta que otro tipo de maíces, todos ellos convencionales, pero el agricultor sabe que si guarda esas semillas, y Helen nos lo puede confirmar, y las vuelve a cultivar al año siguiente, va a tener una cosecha con unas características totalmente distintas de las que ha tenido el año anterior. Entonces, con las cosechas híbridas tampoco se puede guardar las semillas. Y hoy día entiendo yo, Helen, que son las que más se utilizan, o por lo menos se utilizan en un porcentaje bastante alto. Bueno, aquí hay muchos matices. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde más se cultivan variedades genéticamente modificadas, por ejemplo, soja, la mitad de los agricultores siguen guardando soja, porque no quieren usar la soja genéticamente modificada y, sin embargo, de sus semillas que van guardando, los pueden guardar y no pasa nada. Está claro que cuando gente guarda semilla, estamos hablando de las variedades tradicionales más que los híbridos, porque efectivamente hay ciertos problemas para guardarlos. Y el que cada vez más personas utilizan semillas híbridas tiene dos motivos. Uno, en nuestro mercado, en nuestro sistema mercantil, se prima la cantidad de la producción, no la calidad. Entonces, estas semillas híbridas, derivados muchos de la Revolución Verde, que era buscar rendimiento, pues se anima a la gente a usar esas semillas porque van a vender más cuantía y ya no se está buscando la calidad intrínseca de sabor, su rusticidad, etcétera. No, porque hay un paquete de productos químicos, fertilizantes, que a la vez que la semilla híbrida, o como queremos llamarlo, industrial, pues te ayuda a conseguir esa cantidad, pero no necesariamente calidad. Y por otro lado, te sientes presionado como agricultor o agricultora porque poco a poco te están quitando del mercado o reduciendo tu accesibilidad a las semillas tradicionales por medio de una unión de obtentores de vegetales. Te quitan el derecho de vender semilla o multiplicar semilla o intercambiar semilla de ese tipo, y poco a poco te van cerrando la puerta a ese papel histórico de guardar semilla e intercambiar semilla. Las dos son muy importantes. Entonces, es lógico que la gente poco a poco va hacia lo híbrido, porque son los caminos que se señalan desde las políticas agrarias y comerciales. Y ese es otro motivo por lo cual nosotros decimos, basta ya. Y con este tema de los transgénicos tomaremos, si entramos en ello, otro paso gigantesco en ese camino, porque como bien ha dicho Koldo, son un puñado de empresas que controlan eso y una empresa, Monsanto, el 90%. Y eso no nos parece bien ni para el sector agrario ni para la población consumidora. Helen, a ver si me he quedado bien con la copla. ¿En la comunidad autónoma vasca se puede cultivar algún tipo de cultivo transgénico? ¿Hay alguna excepción, el maíz o no? Se puede. Cualquier persona en cualquier parte podría, porque está en el catálogo comercial del Estado español de Madrid. Ahora bien, aquí entramos en la típica guerra de competencias, pero que no es un caso solo de la Comunidad Autónoma Vasca. Quiero dejar eso claro por el carácter muy especial que tiene la CAV, ¿no? Esto puede ocurrir que, por ejemplo, mañana Asturias, por ejemplo, ha hecho una declaración de zona libre.
pero mañana un señor o señora de Asturias dice que yo quiero cultivar. ¿Qué nivel de competencia legal tiene la comunidad autónoma para decir no? Entonces, en estos momentos hay un jaleo legal en este sentido, pero alguien, por ejemplo, yo tengo una bolsa de maíz genéticamente modificada en casa, no porque lo voy a cultivar, lo uso de una manera de denuncia cuando tenemos acciones o lo que fuera, pero no hay ninguna ley que me dice que no lo puedo cultivar, ni hay control, que es aún más importante que la ley. Nadie sabe si lo tengo, si lo voy a cultivar, cuando lo vendo o lo regalo, está fuera de control, y eso es muy, muy, muy grave. Ajá. Pero entonces, ¿puedo cultivar maíz transgénico en la Comunidad Autónoma Vasca sin tener ningún tipo de sanción? Sí. Sí. Y vosotros lo que estáis pidiendo es que se deje a esta zona de la península libre de transgénicos. Bien, en este caso formamos parte de un movimiento europeo y mundial, porque ya, como he dicho antes, que hay contaminaciones en todos los continentes ya hay ejemplos de zonas, regiones, municipios, condados que se han declarado libres de transgénicos, pero en la mayor parte de los casos con el problema que he dicho. Es una postura política basada en lo que quiere la población local, pero no tiene competencia legal frente a instituciones de mayor rango, como en nuestro caso sería Madrid o Bruselas. No entiendo de todas formas, Helen, un concepto, y es que si tranquilamente se puede acceder al mercado agrario ganadero vasco para introducir los transgénicos, y detrás me decís que hay grandes multinacionales, lo de las multinacionales ya sé cómo funciona, espacio libre que tienen, allí que se meten. Pasa, por ejemplo, en el comercio textil, donde ya no están las grandes franquicias. Por ejemplo, en nuestras capitales y en todas las capitales. ¿Cómo es posible que tengan el paso abierto, tengan paso libre y no hayan entrado? Porque ha habido mucho trabajo de concienciación, sensibilización de la población agraria también, y probablemente en nuestro caso también en Navarra y en Álava, donde sería lo más probable que se cultivaría, se ha visto que no interesa, que es la gran contradicción que tiene la industria. ¿Que no interesa por qué? Pues, por ejemplo, en Navarra hay zonas de interés que no sufren el problema del talado del maíz, por lo cual se hizo el maíz BT, resumiendo, un bichito que tala el maíz. No tienen ese problema tan grave, con lo cual no les interesa esa modificación y no quieren pagar el sobreprecio que tendría la semilla. Ajá. Es un ejemplo entre muchos. Los primeros cultivos de algodón transgénico fracasaron y todavía hay litigio sobre si la empresa debe compensar a los agricultores. Ya estamos hablando de Australia y Estados Unidos. O que no lo intente, también me deja un poco fuera de juego, que no lo intente un agricultor dedicado a la patata, con todas las dificultades que ha tenido en los últimos tiempos la patata. Pues se suele decir que una de las dificultades de la patata alavesa en los últimos años, décadas, ha sido que no es bonita. O sea, que lo que se dice bonita, la patata alavesa nunca ha sido bonita, ¿no? Bueno, y cuando la llevamos, es buena. Sí. Claro, cuando lo llevamos al mercado todo esto, es mucho más difícil vender la patata alavesa que una patata de esas blancas, preciosas, que vemos, y me extraña que nadie haya cogido por la calle del medio y lo haya intentado, por lo menos intentarlo. Porque sería ilegal. La patata, en este caso sí que sería ilegal. Sería ilegal. No está autorizada. Pero has tocado un punto importante que afecta a los consumidores, ¿no? ¿Qué tenemos? O sea, aquí hay un problema de concienciación, de información, de desinformación y de contraste de opiniones, ¿no? Pero ¿qué tiene que perseguir un consumidor? Bueno, en primer lugar, un consumidor concienciado primero tiene que tratar de consumir productos locales. La patata alavesa podrá ser no tan bonita como otras, que están hechas a molde o lo que sea, pero de luego es sabrosa y es nuestra. A este paso ni va a existir en el mercado. Como la anchoa, ¿no? No, pero quiero decir que ¿por qué los transgénicos, los alimentos que contengan transgénicos, muchas compañías de distribución a nivel mundial, sobre todo europea, no tanto americana, han decidido no comercializar ningún producto de transgénico? Uno. ¿Por qué hay una normativa específica que dice qué tipo de etiquetado tiene que llevar el transgénico? Dos, ¿no? Es decir, no es todo tan claro. Y por otra parte, como bien decía Helen, si los propios productores entienden
que desde el punto de vista de rentabilidad de su explotación no les aporta nada, pues pagar un sobreprecio, pues entonces estamos hablando de que el maíz transgénico aquí no se va a cultivar nunca. ¿Qué tenemos que consumir? Primero tenemos que ser conscientes de que hay que consumir producto de temporada. Es decir, no podemos tener ensaladas todo el año, aunque la ensalada o el tomate tenga que venir de Australia o de Nueva Zelanda. Coldo, pero esa batalla la tienes perdida. No, en absoluto. No, en absoluto. Joder, pues si no, dejaríamos de luchar todos por las cosas en las que creemos, ¿no? ¿Quién come ensaladas ya solo en temporada? Bueno, pero deberíamos, no digo la ensalada, deberíamos de comer los productos de temporada y los cercanos. Los cercanos. Yo te tengo que hacer de Pepito Grillo. No, que me parece muy bien. Si se pueden comer perfectamente lechugas todo el año de invernadero, son cercanas, están bien tratadas, bien cultivadas, etcétera. Si no hay ningún problema, ¿no? Lo que quiero decir es de que no tenemos por qué copiar los modelos que se los quieren imponer, sea vía distribución o distribución. Si analizas la distribución, me estoy refiriendo a los establecimientos de alimentación, en el Estado español y en Europa, pero vamos, en el Estado español se manejan 6 o 8 compañías, 3 francesas, 2 alemanas, Kita Eroski, que está implantada aquí, y otras 2 o 3, las demás son todas capital francés en la mayoría. Carrefour, Alcampo, Auchan y sus supermercados, Abeco y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, lo que el consumidor está percibiendo permanentemente, aunque no se da cuenta, porque la atracción es muy bonita, es que se reduce la oferta. Es decir, vamos a un supermercado y evidentemente encontramos 18 tipos de tambores de jabón, por ejemplo, pero es que detrás de esos tambores de jabón solo hay 3 compañías. Henkel, el otro, Procter & Gamble, y se acabó, ¿no? Y ese es el gran peligro, de que no seamos críticos con lo que tenemos y con lo que debemos de tener, ¿no? Y detrás de los transgénicos, como detrás de muchos avances, yo recuerdo cuando era crío, hablaban de un producto magnífico para la agricultura que iba a quitar el hambre del mundo, y no lo he quitado de la cabeza, era el famoso DDT. El DDT era un invento fabuloso. Hoy en día todavía los campos que han sido tratados masivamente con DDT están yermos, ¿no? Son incultivables, ¿no? El DDT ha salvado un montón de vidas, millones de vidas, y el DDT es crucial en la lucha contra la malaria. Ya. Y eso se nos ha olvidado a los países desarrollados. Correcto, lo mismo que la talidomida, ¿no? Digo, por poner ejemplos, ¿no? O sea, no, decir, la talidomida no es crucial en la lucha contra la malaria. Vamos a sacar las cosas pero de no es cierto sitio. que el DDT ha quemado muchos campos, muchas hectáreas de campos. Ha reducido muchísimo. Entonces quiere decir que todo tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Efectivamente. Entonces, quien vende en su día DDT o quien vende a los transgénicos nos está ofreciendo la imagen maravillosa de se termina el hambre en el mundo. No es cierto. O sea, y por ejemplo, y si me equivoco me corregir, por ejemplo, en Filipinas creo que hay miles de especies de arroz, ¿no? Dependiendo de las latitudes, la altitud, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que eso es un patrimonio también que forma parte de la idiosincrasia. Entonces, supongo que un arroz transgénico tipo 1, no sé, porque no sé cuántos habrá, pues posiblemente no se pueda cultivar en toda Filipinas, ¿no? No, seguramente no, pero la idea es... Entonces la idea es que si ya tienen los filipinos, por ejemplo, por un ejemplo, tienen suficiente alimentación de arroz, y han durante siglos han combatido las plagas, han conseguido sacar buenas producciones y tal, no entendemos que puedan desaparecer esa riqueza de las propias semillas de los propios cultivos para implantarse otra que no es autóctona, ¿no? No tiene por qué, porque lo que se está haciendo... persiguiendo, las multinacionales eso es lo que persiguen. Lo que se está haciendo en concreto en los países del tercer mundo es desarrollar los cultivos transgénicos propios de los países del tercer mundo. Pero haría falta, la pregunta es esa, haría falta, si tradicionalmente se han alimentado correctamente, por ejemplo, de arroz... se han alimentado correctamente en el tercer mundo con el montón de millones de personas que están muriendo de hambre. Estamos hablando de Filipinas. O podemos hablar también de que, por ejemplo, el maíz que se consume en Centroamérica es la alimentación básica, y están muy mal alimentados porque solo comen hidratos de carbono, ¿no? O sea, pero se alimentan de maíz. Necesitan un maíz ¿Y tienen suficiente? Bueno, pues parece que sí. De maíz, yo no estoy tan segura. Pero bueno. Es su alimento, tradicional, ¿no? Antes de ir con Helen, una duda que se me ha quedado, porque te preguntaba,
¿está el camino abierto para los transgénicos en la CAF? Y me decías, sí. Sin embargo, cuando he puesto el ejemplo... Maíz, sí. Solo en el maíz. Sí, solo en el maíz. Que quede claro. El único legal sería maíz. Que curiosamente ese maíz transgénico no es el adecuado para la cornisa cantábrica, porque no sería necesario ese tipo de maíz. Vosotros pedís también que el maíz se quede fuera. Pedimos que todo quede fuera. Quería comentar una cosa, Merche. Merche, querías comentar, porque lo que me quedo con la contradicción es que me encuentro con una científica que me dice, yo solo veo beneficios en los transgénicos. Yo no he dicho que yo solo veo. Yo he empezado a hablar, y como me has preguntado beneficios, yo he empezado a hablar de los beneficios. Pero cuando te he dicho, Merche, perjuicios, bueno, yo perjuicios no. Es que perjuicios como tal, cuestiones abiertas que todavía hay que investigar más, sí las hay. Y las hay sobre todo en los aspectos medioambientales. Yo quería aclarar a los radioyentes que nos están escuchando que la evaluación de la inocuidad de los productos transgénicos está hecha con un rigor. En Europa es uno de los sistemas de evaluación, de los procedimientos de evaluación más rigurosos del mundo. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es la que aprueba las cosechas transgénicas después de una evaluación que estudia con un gran detalle todas las modificaciones introducidas y se estudian la toxicidad, la alergenicidad, la posible alergenicidad, las características nutricionales, etcétera. Una vez de que se aprueba, todas las cosechas que se han aprobado hasta ahora no han dado ninguno de estos estudios resultados negativos. Por otra parte, todas las que se han aprobado ahora en Europa llevan comiéndoselas en Estados Unidos y por una vez los americanos han hecho los experimentos con su propia gente en vez de hacerlos con las personas de otros países. Y de momento no se ha constatado en 10 años que llevan haciéndolo en Estados Unidos ningún problema de salud para el consumidor. Te cambio el planteamiento, Merche. Yo me encuentro con una contradicción, no doy la razón ni a unos ni a otros. Pero me encuentro con la contradicción para el oyente de que dice, bueno, la persona que viene, en este caso de la Facultad de Farmacia, dice que los transgénicos son positivos mientras no se demuestre lo contrario. Que pueden existir campos de estudio que todavía están cojos y que hay que seguir estudiando, de acuerdo, pero que nadie me ha podido demostrar que son perjudiciales. Y sin embargo, la agricultora y en este caso representante de los consumidores sí que tienen dudas, y muchas, y de hecho piden cerrar Euskal Herria, en nuestro caso, a los transgénicos totalmente. Y el oyente ahí sí que tendrá una contradicción respecto, bueno, qué curioso que 3 personas, entendemos que formadas en el tema, tengan tan diferentes opiniones, ¿no? Pues sí, puede ser. Yo me estoy fijando en los aspectos científicos y estoy hablando de la salud. He comentado que desde el punto de vista del medio ambiente hay aspectos que se deben estudiar más y que se están estudiando, que no hay suficiente información, pero tampoco la hay para los convencionales. Te pregunto desde el desconocimiento, Merche, la comunidad científica, si hablamos con una serie de profesionales de la Facultad de Farmacia, por ejemplo, de nuestro caso, tan cerquita del lugar en el que estamos, más o menos tenéis una opinión, más o menos unánime al respecto, o eres una excepción. Te lo pregunto desde el desconocimiento. No soy una excepción entre la comunidad científica, aunque también hay científicos que opinan de diferente manera, obviamente, pero no soy una excepción. La mayoría de los científicos entendemos que desde el punto de vista de la salud para el consumidor no presentan ningún problema. Es más, en la generación nueva de transgénicos que se está haciendo en este momento, se están tratando de hacer transgénicos con una alergenicidad disminuida. Es decir, los cacahuetes, que son muy alergénicos para un porcentaje alto de la población, se ha suprimido la proteína que causa la alergenicidad, por ejemplo. Entonces, esos cacahuetes ya dejarán de tener problemas de alergenicidad para el consumidor común. Se están mejorando también el contenido en ácidos grasos de una serie de cosechas, de manera que los aceites, por ejemplo, puedan tener una proporción de ácido oleico mucho mayor,
mucho más parecida a la que tiene el aceite de oliva, a un precio bastante más razonable. Se están mejorando también el contenido de aminoácidos de muchas cosechas, de manera que la proteína vegetal sea una proteína más completa que lo que es en este momento, y el contenido vitamínico de otra serie de cosechas. Entonces, todo eso va a redundar en una mejor nutrición disponible para el consumidor. Son buenos, ¿crees? Que insisto, mientras no se demuestre lo contrario, para nosotros, para la agricultura, para el consumidor vasco, para cualquier punto del planeta, o crees que son más fundamentales en algunos puntos del planeta, por esas referencias que hacíais a los países en vías de desarrollo, o no? Pues hombre, si en algunos países africanos, por ejemplo, las cosechas se pierde hasta un 80% o más de las cosechas por problemas de enfermedades víricas y de plagas del campo, una cosecha transgénica resistente a virus que se están haciendo en Kenia, por ejemplo, lo único que va a hacer es disminuir las pérdidas y salvar vidas, aumenta. Incluso, en tu opinión. Yo opino que sí, porque por lo menos el agricultor que esté cultivando esa cosecha tendrá una productividad mayor por el mero hecho de que está reduciendo las pérdidas. No va a necesitar ampliar su terreno de cultivo. Simplemente va a reducir las pérdidas, y esto se está haciendo en Kenia en este momento. ¿Me permitís? Sí, Helen. Sí. Bueno, tendré miles de comentarios, pero bueno, enlazando con el último. Mira, lo que hemos visto mucho en agricultura es cómo la investigación agraria va cada vez más de la mano de los intereses de las empresas. Y, en general, no se están investigando las calidades de las plantas propias de las zonas, ni se están investigando los beneficios de los modelos tradicionales y o ecológicos. Entonces, también, a la vez que se puede decir todo lo que ha dicho Merche, cuando se llega a investigar esas cosas que ya existen ahí, se encuentran que no hace falta para nada la ingeniería genética de este tipo, sino que probablemente si volviésemos a asociaciones tradicionales de cultivos en su entorno con plantas silvestres, tenemos mucha mayor capacidad de reducir el impacto de insectos o otras plantas que no nos interesan que con las supertecnologías de hoy en día. A la vez que si mantenemos esas plantas y esas tecnologías, está en manos de los campesinos y campesinas, no hace falta las grandes empresas, con lo cual damos un ojo a por qué no se hace, porque a las empresas les interesa otra cosa. El tema es que hay una ruptura filosófica en la agricultura entre los sistemas tradicionales y locales que no buscan el máximo rendimiento, sino un medio de rendimiento mediante un uso muy cuidadoso de la diversidad de cultivos. No se suele cultivar solo una cosa, sino muchas, y se suelen sacar mucho provecho de plantas silvestres de los alrededores. Claro, hay problemas en las grandes plantaciones monocultivos, porque si tú ofreces a un insecto o un virus, bacteria, me da igual, un montón de lo que le gusta, es evidente que vas a tener una plaga. Entonces, claro, las filosofías son muy diferentes, y nosotros ya, igual, curtidos un poco por los años, por la experiencia, por todo lo que ha pasado, pensamos que esta tecnología gestionada de la manera que se ha gestionando y sin control real de las administraciones públicas no interesa a la población agraria. Puede interesar a unas cuantas industrias con sus peones que no son agricultores, pero no interesa a la población agraria que quiere ser agricultor de verdad, sabe guardar semillas, sabe asociar cultivos, etcétera, etcétera. Helen, pero la situación de un agricultor de Europa no es la misma que un agricultor africano. En ese sentido, no sé si a situaciones tan diferentes
pues uno que quiere mejorar y el otro que quiere sobrevivir, no sé si las soluciones para situaciones diferentes son diferentes también. Mira, nuestra organización pertenece a la Vía Campesina. En la Vía Campesina nos reunimos con asociaciones de agricultores de todo el planeta. Y en esta cuestión de transgénicos, cuando nos sentamos a hablar, los problemas son los mismos en todos los sitios. Falta de acceso a recursos naturales, privatización del germoplasma por las industrias, falta de acceso a agua que necesitas para todo, pero si te cierran la puerta luego te hacen la oferta de una semilla resistente a la sequía. Los problemas son los mismos en todos los continentes. Y yo quiero subrayar muchísimo, Zambia, como país africano, rechazó ayuda alimentaria transgénica, aunque moría su gente, porque no querían esa comida, porque veían que otra gente no lo quería. Y es más, no lo quería porque no quería que sus agricultores cogiesen en pánico y sembrasen esas cosas por la contaminación o por lo que podría ocurrir. Porque Entonces, les daba miedo, Helen, que Europa luego no les comprara sus cosechas. No, en el fondo pasaba eso. No querían que su población comiera algo que los europeas estamos rechazando y preguntan por qué. Y fíjate que tenían la solución al lado, en Kenia, que has nombrado, que Kenia tenía cosecha para pasárselo, pero como los países ricos, sobre todo Estados Unidos, quiere que esa gente entre en el ciclo de transgenia, dijo no, solo pagamos esa ayuda si es transgénica. Y es más, ahora con todos los arreglos que están haciendo para los medicamentos del SIDA, si se leen bien la letra pequeña de los acuerdos, hay uno que no tiene nada que ver con la SIDA, pero ahí aparece. Este país en el futuro aceptará ayuda alimentaria transgénica. Ahora, díganme, ¿por qué eso que tiene que ver con el SIDA? Y díganme ahora si realmente hay libertad para que los agricultores, la población, tengan no están libres. Y claro, luego se dirá que la gente está cultivando cada vez más estas cosas porque no les dejan otra salida. Helen, tengo que avanzar. Koldo, en este sentido, los consumidores, por lo menos, sí que tienen que tener la libertad de saber y la libertad de conocer lo que están comiendo. Sabemos en la actualidad cuando comemos un alimento transgénico, porque así viene en la etiqueta clarísimamente especificado. Bueno, en principio habría que preguntar cuántos consumidores leen las etiquetas y sobre todo esa letra pequeña de la composición. Sí que es cierto que por ley todos aquellos productos alimenticios que contengan un 0,09 de producto transgénico debe estar marcado en la propia etiqueta, ¿no? ¿Y se cumple? Sí, los test que hemos hecho, sí. Bueno, de lo que conocemos. Hay muchos alimentos transgénicos en las grandes superficies. Muchísimos. De aquí al lado. Greenpeace tiene una página web en la cual aparecen los productos verdes y los productos rojos con transgénicos que ellos han testeado. Esa lista está disponible en la página de Greenpeace. Vamos, que yo, como no leo las etiquetas, seguro que he comido algo transgénico. Exactamente. Entonces, claro, lo que los consumidores decimos, y ante todas estas dudas y aceptando. ¿Y tú, Koldo, nunca has comido nada transgénico? No lo sé. O sea, a sabiendas no, pero no lo sé. Como tampoco sé si he comido tomates cultivados así, o asados, o ionizados, o lo que sea. Pero esto me estás diciendo leyendo todas las etiquetas, porque crees que alguien no te ha dado la información que... Claro, el problema de la información no es tanto la información, sino la desinformación. O sea, primero, tenemos tanta información que somos incapaces de digerirla. En segundo lugar, creo que somos conscientes de que lo que hay en una estantería alguien lo ha supervisado, ¿no? Claro, la gente no sabe que el Estado, en su conjunto, hace dejación de parte de sus propias obligaciones, como es el control de mercado, por lo que se denominaría el autocontrol de las propias empresas. Y claro, dentro del autocontrol de las propias empresas, con todos sus test y sus cosas, pues sabemos, la empresa busca beneficios y tal. Podríamos hablar del caso de las vacas locas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué ocurre una crisis como la de las vacas locas, que todavía no se sabrá las consecuencias que pueden tener, porque se están callando las personas que supuestamente han muerto por la ingestión de este tipo de productos, tanto en Inglaterra como en Francia, ¿no? ¿Qué pasó con las dioxinas belgas? Estamos hablando de países del primer mundo, o sea, avanzados, Holanda, etcétera, ¿no? De los chocolates y todo ese tipo de cosas. Es decir, el consumidor es muy ingenuo
Es muy, se limita a ver como mucho el precio, hablo del genérico, ¿no? Luego sí que hay unos consumidores que son responsables, que tienen una cierta ética, que buscan productos de mercado justo. Luego también tienen tiempo, Koldo. Bueno, tiempo tenemos todo porque... Y poder adquisitivo. Y poder adquisitivo. Que eso es bastante importante. ¿Qué ocurre con el consumidor? Pues el consumidor no estamos suficientemente formados, no somos lo suficientemente críticos. Por ejemplo, en Holanda hay una asociación de consumidores con 900.000 socios que cuando se ponen firme, yo te digo que desaparece del mercado cualquier producto que tenga la mínima sospecha de lo que sea que la SEL quiere subir un 5 céntimos de euro y se ponen firmes, y es que no la suben, ¿no? Si nosotros aquí, como organizaciones de consumidores, pues no tenemos ese cuerpo que nos da esa fuerza, y como somos muy ingenuos, estamos educados en que todo lo que hay en el mercado es bueno, pues en fin, no somos críticos, y a pesar de todo, la comida nunca ha sido más segura que lo que es ahora. A pesar de todo, y con todos los fallos que tiene. ¿O no? Es que tú hablabas de que... Koldo, claro. Sí. Es que tampoco creo que debemos... Hace 25 o 30 años se murió mucha gente por consumir aceite de colza desnaturalizado, y se vendía puerta a puerta, que no estaba comercial. Y en los mercados ambulantes se vendía. Pero no con etiqueta de... No, es igual. Pero ahora mismo vas a los mercados ambulantes también y se venden chorizos, quesos, jamones, tal, que vete a saber lo que pasa. ¿no? O sea, que pero tenemos... esos productos no tienen ningún control. Pero sin embargo... No, y la gente sí tiene. No hagamos eso, control sí tienen. No, pero quiero decirte que la gente lo solemos comprar pensando, pues estos son los naturales, este mercado artesanal. Eso. ¿Y es lo más peligroso, Koldo? No digo que es peligroso porque tampoco tenemos episodios de intoxicaciones alimenticias ni nada, ¿no? O sea, yo creo que hay un buen nivel, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea mejorable, Entonces, y en ese aspecto, pues por lo menos nuestros mensajes van siempre en el sentido de lee las etiquetas, infórmate correctamente, pero no solo de la etiqueta, infórmate también lo que hay detrás del fabricante o del productor. Circulan por ahí historias sobre la utilización de los niños masivamente. Entonces, un consumidor que verdaderamente esté en línea de la democracia, de la igualdad y la fraternidad, todo eso, tiene que ser crítico también con ese tipo de cosas. Y también es cierto que hoy en día con Internet nos llega mucha información y mucha información falsa, pero para eso tienes que testear, o sea, tienes que contrastar la información que te llega por una parte y por la otra, y en el mejor de los casos nos quedan grandes dudas. Koldo, pero no le puedes pedir eso a toda la población. Bueno, pues entonces que se atengan a las consecuencias. Hay gente que tiene suficiente con salir adelante día a día, y los minutos que utiliza para sacar adelante la familia. Ismael, estamos hablando de nuestro mundo, que es un mundo de la abundancia, donde nos habla de todo. Pero yo creo que no todos. Todo, aunque nuestro la gente compra es que un pobre de nuestra sociedad es un riquísimo en otros pobres que son miserables, ¿no? Obviamente, eso sí, pero dentro de nuestra sociedad hay un porcentaje muy alto de consumidores, pero seguramente tú lo sabes, que compran por precio. Que sí, que estoy de acuerdo, y otros por imagen, También. Porque no hay ningún país en Europa donde se vendan tantos Golf GTIs como en España. Y el GTI pues un coche como otro cualquiera, pero eso sí da prestigio, ¿no? Porque cuando estamos hablando de transgénicos no estamos hablando solo de nuestros transgénicos, de nuestro campo, de nuestros agricultores, de nuestros consumidores. Estamos hablando, o debemos de hablar, del mundo en general. Donde la defensa de otras culturas y de otras sociedades no tan beneficiadas como las nuestras, hay que protegerlas, y entonces también vemos los beneficios que puede tener una agricultura de unas determinadas características, pero también los perjuicios, ¿no? Eso sí, Merche, pero yo lo que quería decir también, y me remito a lo que estábamos hablando antes sobre África y sobre otros países del tercer mundo. Por ejemplo, la productividad entre el año 98 y 2003, la productividad media de las cosechas de maíz en África es 1,6 toneladas por hectárea, mientras que en España, en ese mismo país, en ese mismo periodo, son 9,5 toneladas por hectárea. Es una barbaridad de diferencia. ¿Qué pasa en África? Que están utilizando los procedimientos tradicionales, la manera tradicional de hacer las cosas, no tienen productos fitosanitarios, no tienen
ningún otro. También tienen pero te sequías bíblicas y cosas de estas. Y también que nosotros. No es comparable tampoco un clima mediterráneo o atlántico con un clima africano. Bien, ¿no? pero los productos, el tipo de semilla, la calidad de la semilla y el tipo de productos que se utilizan en un país y en otro son muy diferentes. Helen, vamos a terminar contigo porque tenemos que terminar, pero Merche, antes de ir con Helen, sí que parece peligroso dejar en manos privadas el control sobre lo que comemos. A pesar de los controles que se hace desde lo público, decíamos en uno de los argumentos ahora, de última hora, que las propias empresas también se controlan a sí mismas, pero habrá gente que necesite un control diario. Sí, de acuerdo, pero vuelvo a repetir que cuando se aprueban las cosechas transgénicas no son las empresas las que las aprueban, es en España la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, en Europa la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que son organismos oficiales, que son organismos que en los que las empresas no toman parte. Y esta evaluación de la inocuidad de las cosechas transgénicas ha sido aceptada por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, por todas las organizaciones, las academias científicas de la mayor parte de los países europeos. Quiero decir que las empresas que fabrican las semillas no están implicadas en la evaluación de la toxicidad de las cosechas transgénicas. Helen, terminamos contigo y solo tienes un minuto para este último capítulo. Los consumidores, usuarios ante los transgénicos. Sí, pues los agricultores como consumidores, como entenderás, ¿no? Mira, solo quiero aprovechar este minuto para dos cosas. Decir, mira, yo como consumidora no puedo evitar los transgénicos, aunque vivo en un caserío. Cultivo todas las verduras que como, casi toda la fruta, como los huevos del caserío, etcétera. No lo puedo evitar porque está contaminando todo. Y eso es una voz de alarma hacia mi futuro, que es mi hija, que no puedo evitar que los come. Y la otra cosa que yo me gustaría decir a la gente, mira, en esta cuestión todavía hay muchísimo optimismo, muchísimo. El tema de si el alimento es más sano o no. Un alimento puede pasar todos los test que se quiere, pero si incluye cada vez más sales, más grasas saturadas y más azúcares, vamos hacia mal. Entonces, diré a la gente, mira, si están preocupados por los transgénicos, olvídate del verte de Greenpeace o lo que sea. Coge productos frescos y cocina en casa. Aunque tardes media hora o una hora más, es la mejor inversión de cara a la salud y la independencia de la compra en el futuro. Y lo demás ya seguiremos peleándolo. Helen, Koldo, Merche, a los tres, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ismail. Eta zuei, entzulei, hemen egoteagatik. Bukatzeko, Eusko Ikaskuntza, en colaboración con el Ayuntamiento de Agurain, ha publicado el libro Piedras Armeras de Agurain. La obra, escrita por Juan Carlos Luzuriaga, recoge los escudos que se construyeron en la localidad tras el incendio que asoló Agurain en 1564. A través de esta publicación se puede observar y leer el pasado medieval de la Villa Alavesa. Quienes deseen conocer un poco más la historia de Agurain, a través de sus escudos, pueden adquirir la obra en la sede de Eusko Ikaskuntza. ¿Dónde está? En la calle San Antonio 41. Número de teléfono 945 23 15 52. Datorren asteburuan beste gai batekin. Hemen, Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Nun, Radio Vitorian. Aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio número 41. Teléfono zenbakia. 945 23 15 52. Hau da, 945 23 15 52. Nahi duzuenerako hor gaude.